Hallazgo milenario, pergamino oculto, secreto desvelado. ¿Qué secretos de la historia, que creíamos perdidos, podrían estar ocultos en esas fibras de papiro? Buzos hallan cofre sellado, ocre y ancestral. Al abrirla, la luz reveló un rollo de papiro, cuya caligrafía no coincidía con los estilos helenísticos que conocemos. ¿Quién habría puesto ese guardián desconocido a proteger esos volúmenes? Para entender la magnitud del hallazgo, debemos retroceder a la época en que Alejandría se alzaba como faro del saber. Bajo el reinado de Ptolomeo I, la ciudad fundó una institución que no era simplemente una biblioteca, sino el epicentro del conocimiento más valioso del mundo antiguo. Filósofos griegos, científicos egipcios y poetas de tierras lejanas convergían bajo sus columnas de mármol. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche en que el fuego devoró los rollos? El pergamino, según los análisis de tinta y carbono, fue escrito antes del famoso incendio de 48 d.C., pero menciona una incursión nocturna que no aparece en ninguna crónica romana. Esa referencia a una operación bajo la sombra sugiere que alguien entró en la biblioteca con un objetivo preciso. ¿Qué buscaba ese grupo al adentrarse entre los pasillos de papiro? Al profundizar en los manuscritos de la época, algunos describen una hermandad secreta que velaba por el conocimiento prohibido, textos que podrían haber alterado el curso de la ciencia y la política. Estos custodios, descritos como guardianes de la verdad, operaban bajo juramento de silencio. ¿Era esa orden una simple sociedad de eruditos o algo mucho más oscuro? Los expertos que examinaron el pergamino encontraron una mención a un archivista de la sombra, una figura que, según la tradición oralidad, se encargaba de seleccionar qué saber debía sobrevivir y qué debía desaparecer. Esa figura parece haber sido responsable de la preservación de ciertos tratados de astronomía y de la eliminación de otros que amenazaban el equilibrio de poder. ¿Quién habría decidido qué conocimiento era demasiado peligroso para el mundo? Una carta recientemente descifrada en los archivos del Vaticano alude a una operación de sabotaje ordenada por Marco Antonio, temeroso de que el saber empoderara a sus rivales. La misiva sugiere que un grupo de archivistas fue enviado a destruir selectivamente ciertos rollos, dejando intactos aquellos que favorecían sus intereses. Pero esa carta nunca salió a la luz. ¿Qué fuerzas mantuvieron ese documento en el olvido durante tantos siglos? Los documentos reunidos, el pergamino submarino, la carta romana y fragmentos de un códice egipcio que coinciden con la descripción del guardián, forman un tríptico de evidencia que cuestiona la versión oficial de la destrucción de la biblioteca. 3 voces, 3 perspectivas, un mismo susurro. La historia oficial fue escrita con tinta de conveniencia. ¿Cómo encajan todas estas pruebas en la narrativa tradicional que hemos aceptado sin cuestionar? ¿Qué opinas de este hallazgo? Déjame tu comentario, de verdad quiero saber tu perspectiva. Durante siglos, la imagen de la biblioteca como un templo del saber incólume ha dominado nuestra imaginación, pero los indicios que emergen ahora nos obligan a replantear quiénes fueron los verdaderos arquitectos de la memoria colectiva. Si esto te ha abierto los ojos, suscríbete y acompáñanos en la próxima entrega, donde desentrañaremos el siguiente fragmento de este enigma que aún vibra bajo las olas del tiempo. Los investigadores que revisaron la carta romana notaron un detalle que había pasado desapercibido en los estudios anteriores. La firma estaba trazada con una tinta que, según los análisis químicos, contenía un pigmento utilizado exclusivamente en los sellos de la corte de Alejandría durante la dinastía tolemaica. ¿Podría ser que la orden de sabotaje no fuera un mandato aislado, sino parte de una red más amplia que operaba bajo la apariencia de lealtad al imperio? La pregunta se vuelve aún más intrigante cuando se considera que, en los archivos del monasterio de San Clemente, se halló un manuscrito que menciona a un consejero de la sombra, un personaje que, según la tradición, actuaba como intermediario entre los gobernantes romanos y los custodios de los saberes prohibidos. ¿Era este consejero el verdadero artífice de la destrucción selectiva? ¿O simplemente un peón en un juego mucho más complejo? Al profundizar en los testimonios de los buzos que descubrieron la caja de madera, surgió una anécdota que parece sacada de una novela de espionaje. Uno de los inmersionistas, al abrir la caja,
percibió un leve zumbido, como si el propio pergamino guardara una energía latente. Los expertos en física de materiales, al examinar el fenómeno, sugirieron que la vibración podría haber sido causada por una pequeña resonancia magnética, producto de una aleación metálica incrustada en la encuadernación. Esa aleación, según los análisis, coincidía con la composición de los broches que se usaban en los uniformes de los guardias de la flota egipcia durante el reinado de Cleopatra. ¿Qué conexión podría existir entre una flota naval, un pergamino sumergido y una conspiración que atraviesa siglos? Mientras tanto, en la Biblioteca del Vaticano, los archivistas que descifraron la carta de Marco Antonio descubrieron una referencia críptica a un código de los 4 pilares. Ese código, según los marginales, estaba destinado a proteger los conocimientos más peligrosos, aquellos que podían alterar la percepción del cosmos y la naturaleza del poder. Los 4 pilares, descritos como la llama, la sombra, la piedra y el agua, aparecen en varios textos esotéricos de la antigüedad, pero nunca se había encontrado una correlación directa con la Biblioteca de Alejandría. ¿Podría ser que la propia biblioteca estuviera estructurada alrededor de esos pilares? ¿Y que su destrucción haya sido una forma de desactivar un mecanismo que aún hoy permanece latente bajo el mar? Los arqueólogos que estudian el sitio sumergido de la caverna submarina han propuesto una hipótesis audaz. La caja de madera no era simplemente un contenedor de documentos, sino una cámara de seguridad diseñada para aislar un fragmento de conocimiento que, de liberarse, desencadenaría una revolución tecnológica. En los restos de la caja se hallaron fragmentos de una aleación desconocida que, al ser analizada bajo microscopio, reveló una estructura cristalina que no corresponde a ninguna aleación conocida en la época helenística. ¿Podría tratarse de un prototipo de material que, siglos después, inspiraría la alquimia y la búsqueda de la piedra filosofal? Si aceptamos la posibilidad de que la Biblioteca de Alejandría albergara tecnologías adelantadas a su tiempo, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién se benefició de su desaparición? Algunos historiadores, al revisar los registros de los imperios posteriores, notaron que, tras la supuesta destrucción, el conocimiento de la astronomía avanzada y la mecánica de los relojes de agua se difundió de forma irregular, apareciendo primero en los manuscritos de la corte bizantina y luego en los textos árabes del siglo VIII. ¿Fue esa difusión el resultado de una filtración deliberada o simplemente el eco de un saber que logró sobrevivir a través de canales clandestinos? En los últimos años, un grupo de criptógrafos ha trabajado en la decodificación de un conjunto de símbolos encontrados en los márgenes del pergamino submarino. Estos símbolos, que recuerdan a los jeroglíficos combinados con caracteres griegos, forman una serie de patrones que, al ser alineados, revelan una especie de mapa estelar. El mapa, según los expertos, corresponde a la posición de una constelación que, en la antigüedad, estaba asociada con la diosa del conocimiento oculto. Podría ser que la Biblioteca de Alejandría no solo almacenara textos, sino también una guía para acceder a conocimientos celestiales, y que la carta de Marco Antonio buscara impedir que esa sabiduría cayera en manos de sus rivales. El propio concepto de guardia de la sombra vuelve a cobrar vida cuando se examinan los relatos de los viajeros del desierto que, en el siglo VII, describieron una comunidad secreta que habitaba en los oasis de Libia, custodiando pergaminos que contenían fórmulas para la fabricación de vidrio de alta resistencia. Ese vidrio, según los textos, era capaz de soportar temperaturas extremas, una característica que habría sido crucial para la construcción de instrumentos ópticos avanzados. ¿Podría esa comunidad haber sido la descendiente directa de los guardianes de Alejandría, manteniendo viva una tradición de saber prohibido bajo la apariencia de una simple tribu nómada? Si la respuesta a esa pregunta es afirmativa, entonces la red de custodios habría sobrevivido a la caída de la ciudad, adaptándose a los cambios políticos y religiosos a lo largo de los siglos. En la Edad Media, los manuscritos que emergieron de los monasterios de los Alpes a menudo contenían referencias crípticas a el fuego que no consume y a el espejo que revela la verdad.
Algunos estudiosos sugieren que esas frases aluden a tecnologías de reflexión y transmisión de energía que, en la antigüedad, podrían haber sido utilizadas para la comunicación a larga distancia. ¿Era esa una pista deliberada para preservar el legado de la biblioteca o simplemente una reinterpretación mítica de conocimientos reales? El misterio se intensifica cuando se compara la cronología de los hallazgos con los eventos políticos de la época. En el año 198, el emperador romano emitió un edicto que prohibía la práctica de la astrología en todo el imperio, bajo la amenaza de persecución. Sin embargo, en los archivos de la ciudad de Alejandría se halló una inscripción que celebra la Noche de los Astros, una ceremonia que, según los expertos, estaba vinculada a la observación de un cometa que cruzó el cielo en aquel mismo año. Podría ser que la biblioteca, a través de sus guardianes, haya protegido la observación de ese cometa y que la prohibición imperial fuera una maniobra para silenciar esa información. Los investigadores contemporáneos, al analizar los patrones de distribución de los manuscritos que sobrevivieron, notaron una curiosa coincidencia. Los textos que llegaron a la península ibérica en la época de la Reconquista contenían referencias a una cámara de los susurros, un lugar donde se guardaban los secretos más peligrosos. Esa cámara, descrita en los relatos de los cruzados, se ubicaba en una fortaleza costera que, según los mapas antiguos, coincidía con la ubicación de la caverna submarina donde se encontró el pergamino. Podría ser que la cámara de los susurros fuera, en realidad, la misma instalación que albergó los documentos de la biblioteca y que su ubicación haya sido mantenida en secreto a lo largo de los siglos por una cadena de custodios. Si aceptamos que la cadena de custodios se extendió hasta la era moderna, la pregunta inevitable es, ¿quién, en la actualidad, posee acceso a esos conocimientos? Algunos investigadores afirman que ciertos círculos de la élite financiera y tecnológica han rastreado la ubicación de la caverna y han financiado expediciones bajo la apariencia de proyectos científicos. Los documentos filtrados de esas expediciones revelan que, al llegar al fondo del mar, los equipos encontraron una estructura de piedra tallada con símbolos que coinciden con los del pergamino. ¿Era esa estructura una cámara de almacenamiento o un dispositivo diseñado para activar una energía latente cuando se reunían los 4 pilares? Los testimonios de los buzos que participaron en esas misiones describen una sensación de presencia que los acompañó durante la inmersión, como si una fuerza invisible los guiara hacia el interior de la caverna. Los sensores de presión registraron fluctuaciones inexplicables, y los equipos de sonar detectaron una resonancia que no correspondía a ninguna formación natural conocida. Los científicos, al intentar explicar el fenómeno, propusieron la hipótesis de que la caverna albergaba una especie de campo de energía creado por la interacción de los materiales metálicos y los cristales presentes en la estructura. Podría ser que la biblioteca de Alejandría, más allá de ser un depósito de libros, fuera también un generador de energía que, si se reactivara, transformaría la comprensión humana del universo. En los archivos de la Sociedad de Geógrafos de Londres, se encontró una carta escrita por un explorador del siglo XVII que describía una luz que surgía del fondo del mar al acercarse a una zona de coral. Esa luz, según el testimonio, tenía la capacidad de iluminar todo el entorno sin necesidad de una fuente externa. Los científicos modernos, al recrear las condiciones descritas, lograron generar una bioluminiscencia intensificada mediante la combinación de ciertos compuestos químicos presentes en los corales y los metales hallados en la caverna. ¿Era esa bioluminiscencia una pista deliberada para señalar la ubicación del conocimiento oculto o simplemente un efecto colateral de la interacción de materiales antiguos con el entorno marino? Si la respuesta se inclina hacia la primera opción, entonces la biblioteca habría dejado un rastro de señales que, a lo largo de los milenios, fueron interpretadas por diferentes civilizaciones como mitos o leyendas. Los relatos de los navegantes vikingos que hablaban de luces del norte bajo el mar podrían ser una reinterpretación de esas mismas señales transmitidas a través de la tradición oral. ¿Podría ser que la historia de la Biblioteca de Alejandría haya influido en la mitología de culturas tan distantes como la nórdica, creando un hilo invisible que conecta los conocimientos perdidos con los relatos de héroes y dioses?
Los estudios comparativos de mitología revelan que, en muchas tradiciones, el concepto de biblioteca subacuática aparece bajo diferentes nombres. La Cámara de los Susurros en la tradición celta, el Templo de las Perlas en la literatura persa y la Caverna del Conocimiento en los cuentos árabes. Cada una de esas referencias comparte elementos comunes: un guardián que protege el acceso, una prueba de valor para los buscadores y una recompensa que trasciende lo material. ¿Era esa convergencia una coincidencia o una prueba de que la Biblioteca de Alejandría dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva de la humanidad? Los expertos en psicología de la memoria colectiva sugieren que los mitos pueden actuar como vectores de información codificada, transmitiendo conocimientos a través de símbolos y arquetipos. Si la biblioteca utilizó esa estrategia, entonces los guardianes habrían creado un sistema de transmisión que perduró mucho más allá de la destrucción física de los rollos. Podría ser que la verdadera esencia de la biblioteca no residiera en los pergaminos, sino en la capacidad de sembrar ideas que germinarían en la mente de generaciones futuras. En la actualidad, un grupo de investigadores interdisciplinarios está trabajando en la reconstrucción digital de los textos perdidos, utilizando algoritmos de inteligencia artificial para rellenar los vacíos de los fragmentos incompletos. Al alimentar al modelo con los fragmentos del pergamino submarino, la carta romana y los códices egipcios, la IA ha generado una narrativa que sugiere la existencia de un tratado sobre la armonía de los elementos, un documento que describía cómo combinar fuego, agua, tierra y aire para crear una energía equilibrada. ¿Podría esa teoría ser la clave para entender por qué los antiguos buscaban proteger esos conocimientos, temiendo que su mal uso desestabilizara el orden natural? Si la armonía de los elementos fuera real, entonces la biblioteca habría sido el epicentro de una ciencia que, siglos después, se manifestaría en la alquimia medieval y, eventualmente, en la química moderna. Los alquimistas, al intentar transmutar metales, podrían haber estado siguiendo instrucciones codificadas en esos antiguos tratados, sin comprender plenamente su origen. ¿Era la supresión de esos textos una forma de frenar una revolución tecnológica prematura? ¿O simplemente el resultado de luchas de poder entre facciones que veían el conocimiento como una amenaza? Los documentos recién descubiertos también hacen referencia a una cámara de resonancia, una sala diseñada para amplificar vibraciones sonoras y energéticas. En la arquitectura de la biblioteca se describía una gran sala con paredes de mármol pulido, donde los eruditos podían escuchar el canto de los astros a través de un dispositivo de tubos de bronce. Esa sala, según los relatos, permitía a los sabios percibir patrones cósmicos que influían en la medicina, la astronomía y la filosofía. ¿Podría ser que la pérdida de esa cámara haya significado también la desaparición de una forma de comunicación con el cosmos? ¿Una tecnología que hoy consideramos ciencia ficción? Los arqueólogos submarinos, al explorar la zona donde se halló la caja de madera, descubrieron una serie de pilares de piedra alineados con precisión astronómica que apuntaban hacia la constelación del León en el momento del solsticio de verano. Esa alineación sugiere que la caverna estaba diseñada para captar una energía específica durante ese evento celestial. Los expertos en arqueoastronomía proponen que, al activar los pilares durante el solsticio, se generaba una corriente de energía que alimentaba la cámara de resonancia. ¿Era esa energía la que los antiguos guardias utilizaban para proteger los conocimientos, creando una barrera que solo los iniciados podían atravesar? Si esa hipótesis es correcta, entonces la biblioteca no solo era un depósito de saber, sino también un complejo de energía que, al ser desactivado, quedó inerte bajo el mar, esperando a ser reactivado por quienes comprendan su diseño. Los documentos del Vaticano, la carta de Marco Antonio y los fragmentos del pergamino forman un mapa que, al ser ensamblado, podría revelar la ubicación exacta de los pilares y la forma de reactivar la energía. ¿Sería posible que, en algún futuro cercano, un equipo de científicos logre descifrar ese mapa y desbloquee una fuente de energía que cambie la historia de la humanidad?